¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que hayan tenido una buena semana, acompañados del Señor, como siempre, que es no solo mi anhelo, sino el anhelo de cada uno de ustedes, por ustedes mismos y por todos los demás. Y darles gracias a todos por su presencia y también darle gracias a Dios por este medio que nos permite seguir comunicándonos durante todo este tiempo que aparentemente se va a seguir prolongando. Y de acuerdo a lo que el Señor ha puesto como tema, hoy día vamos a ver el gozo, una experiencia que todo creyente debiera tener durante toda su vida. Y quiero comenzar, antes de iniciar la oración, eh, partiendo por un versículo que está en Primera de Pedro 5:7, y dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Este fue uno de los versículos que compartimos la semana pasada en referencia al tema de la ansiedad, la preocupación, el temor, la angustia, el miedo, que vivimos y experimentamos cada uno de los creyentes, porque no por ser creyentes no tenemos esta debilidad que nos lleva a entristecernos en demasía. Y yo me hago una pregunta: eh, ¿por qué Dios quiere que pongamos toda nuestra ansiedad sobre Él? Y más allá de la respuesta que él mismo da en el versículo 7, es porque Él quiere tener cuidado de nosotros. Entonces, uno concluye a través de los versículos anteriores y posteriores al 7, que lo que Él está diciéndonos es que Él tiene cuidado de nosotros, pero para tener cuidado de nosotros, el versículo 6 es clave. Y en él dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y después continúa en el versículo 8, ¿sí? Que seamos sobrios y velemos, porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En estos tres versículos uno puede obtener una clave, yo diría que fundamental en la vida del creyente. Hay alguien que está en contra de nosotros, y hay alguien mucho más poderoso que el primero que menciono, que es Satanás, que está por y con nosotros, y ese es Dios. Esa batalla Dios no solo la está librando, sino que la está ganando, y finalmente la guerra la terminará ganando también Dios. Pero en el intertanto, que la ansiedad está tocando nuestros corazones, que el temor, el miedo, la preocupación, la, la intranquilidad, el no tener claridad con respecto a lo que va a pasar en el futuro, eh, nos hace tomar una decisión con respecto a lo que dice el versículo 6 de este, de este libro escrito por Pedro, y es: queremos o no humillarnos, porque humillarse es una condicionante que el hombre por sí mismo no tiene. De hecho, el hombre por sí mismo es altanero, es orgulloso y va al enfrentamiento. No tiene la capacidad de la humillación. Pero este versículo no está escrito para los hombres comunes y corrientes, está escrito para los que somos hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, el llamado a humillarse no es degradado, como se degrada en el mundo aquel que se humilla, sino que esta humillación nos enaltece por una sola razón: la obediencia. Si nos humillamos y echamos toda nuestra ansiedad sobre Él, ¿sí?, para que Él tenga cuidado de nosotros, entendemos por qué Dios necesita que echemos toda nuestra preocupación, toda nuestra ansiedad, todos nuestros temores, todos nuestros medios sobre Él. ¿Para qué? Para que finalmente su cuidado sea el que se manifieste de manera clara y precisa sobre todas las áreas de nuestra vida. Ahora, vamos a ver Juan 15:11.
un versículo en el que Dios expresa algo que es extraordinario. Dice este versículo: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Cuando Dios está diciendo esto, ¿sí?, lo está diciendo en un momento en donde Jesús, Dios mismo, está bajo una presión y una experiencia de vida tan dramática y tan terrible que simplemente que Él esté hablando de gozo y esté hablando de su gozo y esté también encomendándonos su gozo para nosotros, es sorprendente. Por lo tanto, si Él como hombre pudo experimentar su gozo en el Señor, su Padre, y nos está diciendo que ese gozo nosotros también lo podemos tener, no es una falacia, es una verdad absoluta. Por lo tanto, se puede hacer realidad en nuestra vida. La obediencia al Padre hizo realidad el gozo de Jesús, y la obediencia nuestra hará realidad nuestro gozo, ¿sí? Creer, siempre yo les he compartido esto, creer es obedecer, y obedecer va a traer gozo, más allá de que el creer se traduzca en obedecer, y el obedecer se traduzca en que Dios responda peticiones, oraciones, ruegos, súplicas de toda índole. Lo que produce todo eso, antes de la respuesta a la oración, es gozo. A veces yo les he compartido que orar, ojalá lo pudieran hacer algún día frente al espejo, y terminando de orar, se pudieran ver lo que están reflejando. Si su oración ha sido con el contentamiento de estar en una comunión con Dios, su rostro, ¿sí?, va a reflejar ese gozo del que yo les estoy hablando. Ahora, Satanás busca quitarnos el gozo del Señor. Eso ténganlo siempre presente. Y como Satanás, lo veíamos la semana pasada, domina todos los pensamientos que surgen de nuestra antigua naturaleza y los plasma, ¿sí?, en una configuración tan particular en nuestra mente, que esos mismos pensamientos, ¿sí?, que ya no se los hemos encargado a Dios, simplemente empiezan a provocar ansiedad, preocupación, tristeza, miedo, angustia, dolor, depresión, en fin, todo lo que tú puedas apreciar en la vida de aquellos que están en esta condicionante, y probablemente que también ha estado en la condición de tu vida. La ansiedad mala, que produce descontrol, apaga el gozo, definitivamente. Esa ansiedad que te hace descontrolarte, que no te hace tomar buenas decisiones, que no te obliga a tomar cambios de actitud en tu vida, es la que produce un total descontrol de tu vida y apaga el gozo. Y el gozo es diferente a la felicidad. Siempre Dios lo dejó bien claro, y está muy bien establecido en la Biblia, que el gozo se basa en la esperanza, en saber que Dios es fiel, que no se puede engañar a sí mismo. Él todo lo que ha prometido lo va a cumplir, ¿sí? Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Y eso produce en nosotros fe. La suma de todas estas cosas, la esperanza, la fidelidad a Dios, la fe, la certeza, la confianza, debieran producir en nosotros un gozo como el gozo que experimentó Jesús. Ahora, la felicidad depende de las circunstancias, y por lo tanto es inconstante y además variable, porque si las circunstancias son adversas, no tienes felicidad, tienes todo lo que produce la ansiedad. Pero si la circunstancia es agradable, eso te produce felicidad. Ahora, ¿qué grado de felicidad? No sé cuál será, pero es también efímero. Esto pasa, acaba, no es permanente. El gozo, aun cuando la circunstancia, ¿sí?, sea adversa, no desaparece. Todo lo contrario, el gozo se mantiene. El gozo te permite a ti en una circunstancia adversa decir: Dios me va a sacar, Dios tiene el poder, Dios lo puede hacer. Para Dios nada es imposible. Todo lo que yo pido en oración creyendo,
Dios lo hará. Por lo tanto, eso te empieza a infundir una especie de calor interno que te hace simplemente permanecer en este gozo, desear, querer permanecer en este gozo. Y ahí vuelves de nuevo al principio y ves que la obediencia al Padre provocó el gozo de Jesús, entonces yo decido ser obediente a los mandamientos, porque la obediencia va a traer también consigo mi gozo, y el gozo del Señor permanece a pesar de cualquier cosa. El gozo del Señor es permanente, está a nuestro alcance. Es de verdad la fórmula en que Dios nos ha permitido poder vivir en este mundo de aflicciones, no solo con la esperanza de que Dios nos va a sacar adelante, sino también con la esperanza de que su gozo, ¿sí?, permanezca en nosotros mientras estamos pasando la aflicción. ¿Quién no está pasando una aflicción hoy día? Yo creo que no hay ninguno de nosotros que no esté pasando una aflicción, y quizás algunos de nosotros más de una aflicción. Por lo tanto, si es así, la ley de Dios está estableciendo que ese gozo que Él ha dejado para el creyente no debiera desaparecer mientras estás pasando la aflicción. Todo lo contrario, te permite pasar la aflicción de la manera en que Dios quiere que la pases, viendo la salida, observando que Él ya tiene abierta una puerta, aunque se hayan cerrado todas, y la que abre Jesús no la cierra nadie. El gozo te permite a ti poder experimentar de manera adelantada todas las cosas que tú le estás pidiendo a Dios que Él responda. Por eso Pablo dice, orar, ¿sí?, con gratitud. Esas son las acciones de gracia. Y orar con la gratitud que se manifiesta en las oraciones de gracia produce, ¿sí?, gozo. Porque tú estás seguro de que lo que Dios va a hacer no solo va a ser grandioso, sino que va a llegar en el momento preciso. Y mientras tanto, Él va a seguir tomando tu mano. Pues bien, vamos a comenzar esta reunión. Era un preámbulo de lo que vamos a compartir ahora, un poco recordando también lo que nosotros estudiamos la semana pasada. Así que vamos a orar para darle gracias a Dios por este tiempo y para pedirle que guíe toda esta reunión en su gracia. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por esta semana que ya ha transcurrido. Gracias por todas las respuestas que has traído a nuestra vida. Gracias por las bendiciones que han llegado a nuestra vida. Gracias por aquellas que ni siquiera nos damos cuenta, Señor, porque ya son parte diaria de nuestra vida, pero queremos agradecerlas también, Señor, porque sabemos que vienen de ti. Todo lo que pasa en nuestra vida está bajo tu control, Señor, y tu provisión. Te queremos dar gracias también, Señor, por aquellas personas que están en nuestras oraciones y por quienes estamos orando para que sanen, Señor, para que se recuperen. También por aquellos que estamos orando desde hace tiempo por personas que aún no te conocen, Señor, porque nuestro deseo es que cada uno de los que están en nuestros corazones, Señor, puedan tener la oportunidad de oír tu mensaje de salvación y ojalá sean convencidos, Señor, para que también tomen la decisión de recibir a Jesús, tu Hijo amado, Señor, en sus corazones. Es nuestro anhelo, Señor. Yo sé que ese es tu anhelo, Dios, es tu anhelo. Tú buscas que cada uno de los hombres de este mundo, ojalá, puedan llegar al conocimiento de Jesucristo y lo inviten a sus corazones de manera personal y consciente. Bendice a la iglesia de Quilpué, Señor, a cada uno de los que conforman esta hermosa congregación, pequeña pero fiel a ti, Dios. Y bendice también a cada uno de los que hoy día están oyendo o viendo esta prédica, y también a aquellos que van a oír o ver esta prédica en la semana o más adelante, Señor. Y te pedimos, Dios, que tú guíes este mensaje, como cada sábado lo pedimos, Señor, para que toque el corazón de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Estamos en un momento de oración
Eh, es un momento muy particular, nuestros corazones están de alguna manera conectados con Dios, aferrados a Él. Es un momento en donde estamos todos congregados como iglesia, unidos como hermanos, como familia de Dios. Y, y el tema de hoy día lo quiero comenzar de una manera diferente. Y quiero que presten atención a lo siguiente. Ese es el chofar. Y el chofar es la trompeta de Dios. El chofar cuando suena tiene la intención de hacernos un llamado para que nos acerquemos a Dios. El chofar es tocado en diferentes circunstancias y, y una de esas circunstancias también es que este sonido nos debiera llenar de gozo. Y, y el chofar se oye con el alma, por eso estremece el alma. Yo cuando lo oigo, que no es muy seguido, de verdad que uno queda como impactado. Yo no me imagino cómo va a ser cuando escuchemos la trompeta de Dios, que es como el chofar que tocan los israelitas en su tierra, y partamos al cielo con él. Pero sin duda que no va a ser un sentimiento solamente el que se produzca al oírlo, sino va a ser algo más sublime. Y hoy día, al momento de oírlo, podríamos estar llenándonos de su presencia, porque la verdad es que cuando estamos en una reunión de predicación, o como cuando tú estás orando, estás directamente en la presencia de Dios. La alegría está sujeta a las circunstancias. El gozo es siempre para los que somos hijos de Dios, para los que somos hijos del Dios eterno. Y tal como lo comenzamos al principio, vimos que la ansiedad nos destruye, y no solo eso, nos destruye, nos desalienta, nos desapega y nos desespera, y finalmente nos quita algo
que sabemos para Dios es básico, el gozo de Dios. El gozo es algo que todos anhelamos, pero que a menudo parece difícil de alcanzar. Parece una quimera el poder decir voy a tener y experimentar el gozo, aun cuando el Señor diga que debe ser parte de la vida de todo creyente. El gozo es un fruto del Espíritu Santo producido por la obra de Dios, ¿sí?, en nosotros. El primer himno que puso Cristian para entrar en esta reunión hablaba de que Dios va a terminar su obra. Sí, sin duda que va a terminar su obra, pero quisiéramos que su obra, ojalá la maximizara en el periodo en que estamos ahora, cuando somos conscientes de que todavía podemos tomar decisiones a favor de Dios. Es parte de la voluntad de Dios para nosotros que el gozo, ¿sí?, sea algo que podamos vivenciar, vivir, sentir, apropiar en estos momentos. Sabemos que incluso los más maduros del pueblo de Dios en algún momento de su vida experimentaron la pérdida del gozo. Y podría uno preguntarse, bueno, si estos grandes personajes de la fe, si estos grandes héroes de la fe, ¿sí?, lucharon contra esta falta de experimentar, de gozo, ¿cómo nosotros vamos a experimentar el gozo en la vida cristiana? Yo creo que fundamentalmente Dios es honesto, Él es la verdad misma, y ha dejado escrito en los libros de la Biblia estos dramáticos pasajes de desesperanza de algunos de los creyentes que nosotros llamamos héroes de la fe. Pero esto lo hizo con el afán de que nosotros pudiésemos ver que eran personas iguales que nosotros, creyentes iguales que nosotros, y que igual que ellos nosotros podemos tener vacíos de gozo divino en nuestra vida, pero no porque ellos los experimentaron también, qué bueno que los experimentemos nosotros porque de alguna manera somos idénticos, parecidos, ¿sí?, sino para ver qué es lo que pasó con estas personas cuando experimentaron este dolor, cómo salieron de este dolor y cómo nosotros también no nos debemos quedar con el vacío del gozo, sino volver a llenar nuevamente nuestro corazón con su gozo, ¿sí? Por eso él escribió acerca de estos creyentes que en algún momento las circunstancias que estuvieron viviendo los llevó a desesperarse, los llevó a sentirse, dolerse, esconderse, molestarse incluso con Dios, pero finalmente entendieron y recapacitaron. Y una de las cosas que nosotros también tenemos que tener claro es que el gozo es un regalo de Dios. Y la palabra para gozo en griego tiene mucha similitud con la misma palabra en griego para gracia. O sea, el gozo y la gracia de alguna manera están asociados. Y podríamos decir que la gracia de Dios nos permite llenarnos de gozo. Y cuando nos llenamos de gozo, la gracia de Dios, ¿sí?, inunda nuestra vida. Por lo tanto, el gozo es tanto un don de Dios como una respuesta que nosotros damos a los dones recibidos por Dios. Y de esa manera el gozo viene cuando somos conscientes de la gracia que tenemos en nuestra vida y entonces disfrutamos plenamente de su favor. Es como ser consciente de esa gratitud que tuviste al momento de orar, no habiendo recibido aún la respuesta. Y hoy día, ya recibida la respuesta, tú simplemente te llenas de gozo por esa gratitud con la que oraste fielmente al Dios Todopoderoso. Esto también nos ayuda a entender algo. La oración no necesariamente va a ser respondida de manera inmediata, pero tu gratitud al orar a Dios significa que no te importa cuando llegue la respuesta. Por lo tanto, cuando esta respuesta llegue, en el tiempo en que Dios determine enviarla, haya pasado poco o mucho tiempo, en ese poco y en ese mucho tiempo, el gozo, ¿sí?, no debiera haber desaparecido. Porque tienes la certeza de que Dios ya tomó tu oración, ya tomó tu ruego y tu clamor, y determinó en el momento de oírlo el envío de la respuesta que tu vida requería.
o requiere. Y en ese momento la respuesta empieza a viajar. El tiempo del viaje en que la respuesta llegue del cielo hasta donde tú estás, ¿sí? Muchas veces va a depender de la certeza de en tu corazón de que este envío ya ha sido despachado desde el cielo. Y solo tienes que esperar que llegue. El tiempo de la espera, Dios te está pidiendo que lo hagas en su gozo. Porque vas a ver, ¿sí?, lo que vimos hace ya bastante tiempo, que es Jeremías 29:11, que todos los pensamientos de Dios, ¿sí?, todo lo que Dios está permitiendo y haciendo en tu vida, ¿sí?, tienen por consigna darte el anhelo que tú quieres. Y todos sus pensamientos, aun cuando en el momento en que tú estás experimentando, ¿sí?, el gozo durante la aflicción, te permite a ti entender, comprender y creer que todo lo que Dios está haciendo es bueno, pero tiene un proceso. Y ese proceso muchas veces es agotador, es desgastante, es perturbador. Pero si tú mantienes el gozo, aun cuando esos otros sentimientos estén presentes en tu corazón, van a ser aplacados por tu capacidad de comprensión con respecto a lo que el gozo de Dios está haciendo en tu vida, y de que todo lo que Dios está haciendo en tu vida no solo lo está teniendo controlado, sino que es para tu bendición. Definitivamente es para tu bendición. Entonces, con esto en mente, es evidente que una manera de experimentar el gozo es enfocarse definitivamente en Dios. En lugar de meditar en nuestras dificultades, en lugar de llenarte de pensamientos que solamente te van turbando, en lugar de que esos pensamientos vayan robando tu contentamiento, medita en Dios, medita en sus promesas, medita en su gran capacidad, en su poder sobrenatural, en su capacidad de tener misericordia, en su presencia, omnipotencia. Tú simplemente medita en Él. Medita en Él, porque el meditar en Dios te va a acercar a Él, y al acercarse a Dios uno se va llenando de ese amor que lo impregna y que en definitiva se traduce en gozo, ¿sí? Ahora, esto no quiere decir que debamos negar nuestro descontento o nuestras emociones negativas. Yo creo que es importante tener claro que, al igual como lo hicieron muchos de los salmistas y muchos de los salmos que nosotros leemos habitualmente, ¿sí?, ellos expresaron las cosas que les afligían, y lo expresaron de manera muy clara, muy, muy, muy directa y muy transparente a Dios. Le decían exactamente: este es mi temor, este es mi dolor, esta es mi aflicción, esto es lo que me está pasando, esto es lo que estoy pensando, esto es lo que yo temo, esto es lo que estoy sufriendo, esto es lo que yo no quiero sufrir. Cada uno de los salmistas, en sus declaraciones que hacían a Dios, volcaban su corazón, volteaban su corazón. Entonces, para nosotros esto es un ejemplo, sin rodeos, ¿sí? Debemos decirle todas las cosas que nos están afligiendo. Y todas las cosas que nos están afligiendo, Dios las conoce, pero necesita que nosotros se las digamos. Él necesita oír desde nuestro fondo, desde nuestro corazón, todo lo que nos aflige, ¿sí? Y cuando empezamos a hacer eso, simplemente nos empezamos a someter a Él. Y de una manera preciosa, llegamos al versículo de 1 de Pedro 5:6, en donde dice: humíllate, ¿sí? Cuando tú le estás diciendo todas las aflicciones que estás teniendo, todos los problemas que te están aquejando, toda la enfermedad que estás teniendo, toda la dificultad de tu vida, tú le estás diciendo a Dios: yo no puedo con esto, ¿sí? Le puedes decir de manera muy clara que no entiendes por qué está llegando a tu vida, porque puede que algún creyente no lo entienda, ¿sí? Muchos de nosotros sabemos que todas las cosas son permitidas por Dios y están bajo su control, pero algunos creyentes aún no comprenden la razón por la que estas cosas están sucediendo. Pero es una falta de madurez, simplemente porque nosotros sabemos que todo lo que
proviene de Dios es para nuestro bienestar, incluyendo las adversidades que nos permiten crecer en la fe. Finalmente, podemos decir, ¿sí?, que al derramar nuestros corazones a Dios, estamos sometiendo todas las cosas que nos afligen a Él. Y no solo recordando quién es Él, sino terminando de expresarle todo, ser agradecidos. Porque esa es una de las cosas más maravillosas que tiene la oración, que cuando tú empiezas a desarrollarla de manera personal e íntima y no tienes coartado el tiempo para hablar con Él, simplemente cuando te vas escuchando, cuando tú vas desarrollando la oración, llega un momento en que tú terminas al final de la oración diciéndole, gracias Dios, ¿sí? Y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. O sea, te pones de acuerdo con Dios. Y si tu oración ha sido honesta, Dios la va a sentir de la misma manera, honesta. Y no dudes que en su misericordia, generosidad y amor por ti va a traer la respuesta que tú requieres. Vamos a ver Filipenses 4, 4 al 8. Dice Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Podría decir el versículo 4, gócense en el Señor siempre. Otra vez les digo, gócense. Pero aquí está usando una palabra que es única en la Biblia, regocijaos, porque ya en Filipenses él ha estado hablando del gozo del Señor. En el capítulo 3, en el versículo 1, él dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Ya en el capítulo 4, él comienza el versículo 4 de este capítulo diciendo, regocijaos. O sea, tienen que entender que tienen que estar constantemente gozándose en el Señor. Y después continúa dándonos algunos detalles de lo que probablemente son algunas de las cosas que nos quitan a nosotros el gozo. Dice así, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. O sea, no hay tiempo para no ser gentil. No hay tiempo para que si un carabinero o un oficial de la Marina o del Ejército te detienen para pedirte tu salvoconducto, tú no seas gentil con ellos y te moleste que te lo pidan. Y de la misma manera, estoy dando un ejemplo que es algo muy habitual, ¿sí? Yo lo veo constantemente, estoy pasando por barreras sanitarias casi todos los días, y veo de repente gente que se molesta, veo gente que se perturba, pero este mensaje es para los creyentes, y él dice que vuestra gentileza sea conocido de todos los hombres. O sea, aún el que te hace la vida cuadrito debe sentir, ver y experimentar, ¿sí?, una gentileza honesta de parte nuestra. Luego en el versículo 6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y tú te imaginas, si nosotros llenáramos nuestro corazón y así también nuestra mente, con todo lo que es verdadero, y estamos hablando de las cosas de Dios, con todo lo que es honesto, con todo lo que es justo, con todo lo que es puro, con todo lo que es amable, con todo lo que es de buen nombre, con todo aquello que tenga virtud, o sea, algo digno de alabar. Y en eso nosotros pensáramos,
¿Cómo se llenaría tu corazón de cosas positivas? Si esas cosas positivas son parte de nuestro testimonio, nosotros vamos a tener oraciones de olor fragante hacia el cielo. Y si nosotros estamos orando, aún pidiendo y clamando y rogando, y en esa oración, tal como dice Pablo en este mismo capítulo, ¿sí? Nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios con acción de gracia, el Señor está contigo, el Señor estará conmigo, el Señor estará con nosotros y estará disponiendo más cosas de las que está disponiendo en este momento, porque se está agradando con con nuestro regocijarse en Él. Entonces, aquí vemos algo que es sumamente importante. Con todo esto que que está diciendo Pablo en el versículo número 8, en donde dice, en esto piensen, lo que nos está diciendo es que esta es la manera de alabar a Dios. Mucha gente dice, bueno, alabar a Dios es cantarle. Sí, es parte de la alabanza, pero mucha gente termina cantando emocionada, hasta las lágrimas, pero no queda más que en eso, una emoción pasajera. Alabar a Dios es alabarlo con nuestra vida. Y alabarlo con nuestra vida de la manera en que Dios quiere ser alabado es siendo amable, honesto, justo, puro. ¿Sí? Eso es lo que Dios desea. Esa es la manera de alabarlo. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos eso, hacemos caso también a lo que Él mismo nos dice. Él está cerca. ¿Sí? En el versículo 5 dice, vuestra gentileza sea conocida en todos los hombres. El Señor está cerca, o sea, no pierdas el tiempo. Un día que pierdas de dejar de tener este tipo de actitud es un día que tú no estás considerando que el Señor puede venir hoy o mañana o en una semana o en un año. Da lo mismo la cantidad de tiempo que tú creas que Él va a tardar en llegar. Lo importante es que el tiempo que hay de aquí hasta cuando Él venga por su iglesia o hasta el día en que el Señor te lleve de otra manera al cielo, ¿sí? Tú seas lo que Él está pidiendo que seas, un hombre lleno de gozo. Y un hombre lleno de gozo va a partir por regocijarse siempre y va a tener gentileza, va a tener bondad, va a ser verdadero, va a ser honesto, va a ser justo, va a ser puro, va a ser amable. Y eso a Dios le agrada. Y no solo eso, si somos embajadores de Cristo en este mundo, qué buena manera de llegar al mundo es con estas cualidades, que hoy día cada vez están más deterioradas, incluso hasta perdidas. Entonces, si empezamos a orar por nuestras preocupaciones y mantenemos nuestras mentes enfocadas en las cosas buenas de Dios, sin duda vamos a poder experimentar gozo cuando intencionalmente vamos a estar alabando al Señor. Dice David que el estudio de la palabra de Dios también puede traer gozo. También la mayoría dice que experimentamos el gozo al comunicarnos con Dios a través de la oración. También experimentamos el gozo al mantener nuestro enfoque en las cosas piadosas en vez de las circunstancias difíciles o que no nos producen alegría. También dice Jesús que con respecto al gozo, en Juan 15, que una de las claves para poder tener este gozo es permanecer en Él y obedecerle. ¿Sí? Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Eso es lo que dice el Señor Jesús. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, así ustedes también tienen que guardar los mandamientos de mi Padre y permanecerán en su amor. Y mi gozo, ¿sí?, se va a cumplir en ustedes. Estas cosas, dice, os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, la clave más fundamental, ¿sí?, de poder sentir, experimentar y tener el gozo de Dios es vivir en obediencia a Él. Sin duda,
Con esto que acabo de yo de decir, muchos van a comprender por qué no siempre tienen gozo. Y es debido a que no somos obedientes. Tú podrás decir, yo soy obediente. Después de lo que acabamos de leer, de lo que decía Pablo en Filipenses, yo no creo que siempre esté, yo estoy hablando de mi persona, en lo verdadero, no siempre soy totalmente honesto, no siempre estoy pensando en lo justo, no siempre mi mente está llena de pureza, no siempre, ¿sí?, soy amable, no siempre soy gentil, no siempre estoy pensando en todo lo que es de buen nombre o tenga virtud alguna, ¿sí? No siempre mis pensamientos están orientados en esa dirección. ¿Por qué? Porque estamos todo el día invadidos por cosas que nos afectan, ¿sí? Y cosas que nos afectan que de verdad no no tienen mucho sentido. ¿Saben por qué? Porque, porque el que controla nuestra vida es Dios. El que permite las cosas en la vida es Dios. El que determina cuál es su buena voluntad para nuestra vida es Dios. El que tiene el plan para tu vida y para mi vida es Dios, ¿sí? Ahora vienen, por ejemplo, periodos de elecciones, ¿sí? Y yo te aseguro que hay muchos creyentes que están preocupados de si rechazan, aprueban, si van o no van. ¿Cuál crees que va a ser la diferencia? Si estamos confiando en que Dios controla todo, lo que resulte, ¿sí?, es la voluntad de Dios. Si estamos confiando en que Dios controla todo, ¿sí?, lo que vivamos de aquí en adelante lo controla Dios. Resulta que de repente nosotros nos afanamos, nos avandelizamos, nos ridiculizamos, ¿sí?, defendiendo posturas que Dios nunca defendería, atribuyendo muchas veces que Dios está por una postura y no por otra postura. Simplemente estoy viendo a Nelson en la pantalla, y Nelson lamentablemente es hincha de la U, pero yo no tengo ninguna bronca porque sea hincha de la U. Yo soy hincha del Wander, ¿sí? Pero no impide que tengamos la relación de amistad que tenemos, no impide que creamos en el mismo Dios, pero ya no nos hemos abanderizado como se abanderizan algunos siendo hinchas de un cuadro o de otro, que pueden inclusive hasta determinar romper una relación por este fanatismo. Por lo tanto, uno tiene que tener la capacidad de poder comprender qué es lo que Dios está, sin duda no vamos a llegar a lograr saber exactamente qué es lo que está pensando, pero podemos entender y apreciar que Dios ha ido determinando. Se han puesto ustedes en la perspectiva de decir, ¿por qué Dios permitió el holocausto? ¿Por qué lo permitió? ¿Por qué permitió que tantas personas de su pueblo murieran? No sé. Es una pregunta que seguramente en el cielo Dios nos la va a responder, pero Dios permitió eso, no porque Él quisiera que esto sucediera, sino que porque esto tenía otro propósito, mucho más allá de lo que nosotros podemos elucubrar. ¿Por qué las guerras? ¿Por qué esta peste? ¿Por qué esta pandemia? ¿Por qué el dolor en el mundo? ¿Por qué la enfermedad? Son preguntas que no tienen mucho sentido si nosotros consideramos que Dios, ¿sí?, es el que está controlando el mundo, las situaciones, al hombre. Si es que tú crees que Dios está haciendo eso. Por lo tanto, ¿sí?, una manera de poder experimentar el gozo es simplemente teniendo obediencia a Dios. Otra manera de experimentar el gozo en la vida cristiana es a través del compañerismo. Dios le dio descanso a Elías, ¿sí?, después de todo lo que había vivido. ¿Y sabes a quién mandó? Mandó un hombre a su lado, Eliseo, para que lo ayudara. Nosotros también necesitamos amigos con quienes podamos compartir nuestras heridas, nuestros dolores, nuestros pensamientos errados, nuestros cuestionamientos, ¿sí? Gente que uno tiene a su lado, puesta por Dios,
y que simplemente también demuestran un grado de fe que te permite a ti saber que estás confiando en alguien en donde vas a poder depositar toda esta misma angustia que a lo mejor estás plasmando también en oración. O quizás no estás orando por esas cosas que te están afectando. Y el compañerismo, ¿sí?, con otra persona creyente, más madura en la fe, no necesariamente mayor que tú, puede ser menor que tú en edad, pero que demuestra una fe en Dios, te pueda permitir a ti compartir tus dolores, tus heridas y esos pensamientos que pueden estar perturbando tu mente. Hebreos 10, 19, 25 dice: así que, hermanos, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Debido a la gracia de Dios sabemos que podemos acercarnos a Dios confiadamente en oración. Eso también lo dice el libro de Hebreos. Sabemos que estamos limpios de nuestro pecado. Eso también lo dice el libro de Hebreos. Por lo tanto, no te avergüences de llegar a Dios, ¿sí? Porque Él ya pagó por todas las faltas que tú cometiste, que estás cometiendo y que seguramente vas a cometer en un futuro. Y eso te permite a ti tener llegada al trono de la gracia y confidenciarle a Dios todo lo que te está sucediendo en tu corazón y también en tu mente. Estamos, gracias a Dios, unidos a una comunidad de creyentes. Nosotros tenemos la iglesia cristiana de Quilpué y habrán otros creyentes que tienen otra iglesia, y los creyentes que están con Francisco Cifuentes en la iglesia Alcántara tienen otra congregación, y los creyentes que están en G316 otra congregación, y así por mencionar las que conozco más, de más cercanía. Y son esas congregaciones pequeñas, gracias a Dios porque no son muy abultadas, que te permiten a ti tener un compañerismo y un amor entre los hermanos de la fe, la familia de creyentes, ¿sí? Ahí nos podemos mantener firmes, alentándonos, confiando en el carácter de Dios, animándonos unos a otros, ¿sí? ¿Y saben por qué? Porque los creyentes ya no pertenecemos a este mundo. Entonces no podemos buscar compañerismo en el mundo, tenemos que buscar el verdadero compañerismo en otros hermanos en Cristo, ¿sí? Y los cristianos, como no pertenecemos a este mundo, deberíamos estar anhelando permanentemente estar con Dios. Y si nosotros estamos anhelando permanente estar con Dios, el gozo de saber que vamos a su encuentro debiera también llenar nuestra vida de alegría, no de la alegría que se produce por circunstancias agradables, sino el gozo que se produce por el hecho de ser simplemente hijos de Dios y estamos restaurados, ¿sí? Y vamos a una restauración del diseño original cuando lleguemos al cielo después de pasar por el tribunal de Cristo. Ahora, aquí la vida en el mundo puede ser solitaria, hoy más que nunca, y puede ser también desalentadora, y puede ser muy triste. Entonces, hay personas cercanas a nosotros, hay creyentes cercanos a nosotros que nos pueden ayudar con nuestras cargas y nos pueden fortalecer a continuar caminando en la senda del Señor. El gozo está destinado a ser un sello distintivo de la vida del creyente, ¿sí? Así como tiene los ojos café, verde, azul, el pelo negro, blanco, rojo, el color que sea, el gozo debiera ser una distinción de cada hijo de Dios, ¿sí? Y es parte del Espíritu Santo, de parte de su fruto, ¿sí? Es un don de Dios. Y este regalo que Dios nos ha dado y que ha dejado para que nosotros lo tomamos, nos debiera enfocar en la verdad de quién es Dios, ¿sí? Cuando tenemos comunión con Él a través de la oración, cuando nosotros permanecemos en el estudio de la palabra, cuando estamos leyendo un versículo o un pasaje o un libro completo, ¿sí? Estamos confiando que Él ha provisto de esa enseñanza para nuestro bienestar. De la misma manera, Él ha provisto gente a nuestro alrededor en quien apoyarnos para nuestro bienestar. Por lo tanto, como para ir terminando, el gozo es aquella profunda alegría espiritual que el Espíritu Santo infunde en los corazones de quienes deciden seguir a Cristo. ¿Ok? Podemos tener y mantener su gozo en nuestra vida cuando Dios es verdaderamente nuestro primer amor. ¿Se acuerdan del primer mensaje que dimos
de los mensajes a las 7 iglesias de Asia Menor, que esa iglesia había perdido su primer amor, hacían cosas y hacían cosas a favor de Cristo, pero lamentablemente el Señor dijo, ustedes han perdido su primer amor. Por lo tanto, han perdido el gozo, han perdido el ritmo, han perdido la satisfacción de tenerme a su lado como su primer amor. Finalmente vamos a leer Nehemías 8:10 y dice así: luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Si hay algo que necesitamos hoy día, definitivamente como iglesia y como creyentes, es experimentar su gozo, porque en su gozo está nuestra fortaleza, y en su fortaleza el vencer. Vencer la adversidad, vencer nuestros pensamientos equivocados, vencer las tribulaciones por las que estamos atravesando, vencer esta pandemia, no porque vaya a desaparecer el virus, sino porque vamos a vencer nosotros al virus. ¿Ok? Es la comunión con Dios la que nos va a proveer este gozo. Y la comunión con Dios se fundamenta en la obediencia a Dios, el orar a Dios, ser honestos con Dios, derramar todas nuestras ansiedades a los pies de Cristo, ¿sí? Buscarlo constantemente para que Él abra la puerta, ¿sí? Donde nosotros vemos que todas las demás están cerradas. Él es la gracia, Él es lo que necesitamos, Él es lo que nos puede sacar adelante, Él va a suplir toda nuestra necesidad, Él va a proveer todo lo que requerimos. Él es Dios Todopoderoso, Él es nuestro amigo, Él es nuestro Señor y Salvador, Él es Jesús, ¿sí? El que murió en la cruz por nosotros para salvarnos, a quien nosotros le debemos la vida. ¿Cómo no seremos agradecidos con eso? Y si somos agradecidos, simplemente nuestro gozo va a ser enorme, por la gratitud de saber que somos salvos. Con eso sería lo mínimo, ¿sí? Para que nuestro gozo sea máximo. Y además de eso, Dios ha ido añadiendo bendición tras bendición, bendición tras bendición. Vamos a orar para terminar esta reunión, pidiéndole a Dios que llene nuestro corazón con su gozo y pidiéndole también por aquellos que aún no lo experimentan de la manera en que Dios quiere. Padre bendito, una vez más te damos gracias, Señor, por el mensaje que has traído a nuestros corazones. Gracias, Señor, por enseñarnos, mostrarnos y decirnos que tenemos un enemigo que está buscando sacar de nuestro corazón el gozo que tú ya has puesto. Te damos gracias, Señor, porque nos estás dando las claves para que ese gozo lo podamos experimentar día a día, Señor, de la manera correcta, tal como nos enseña Pablo, ser amables, justos, honestos, puros, en fin, que estemos constantemente santificando nuestra vida para ser olor fragante para ti. Que también, Señor, seamos obedientes a tu palabra, que sepamos distinguir, Señor, todo lo que nos afecta para poderlo dejar delante de ti en el trono de la gracia, Señor, para buscar tu ayuda. Y te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a recuperar ese gozo que probablemente muchos de nosotros hemos perdido. Y pedirte, Señor, que nos permitas vivir en dicho gozo, porque aflicciones, Señor, tal como dice tu palabra, tendremos en este mundo, pero lo que no tenemos que dejar de tener, Señor, es tu gozo. Y mientras nosotros estemos en esa condición, Señor, seguramente las respuestas a todos nuestros clamores llegarán mucho más rápido. Yo te pido en particular, Señor, por
todos aquellos creyentes que están afectados, por los que están pasando por dificultades, Señor, de toda índole, para que también a ellos tu gozo les toque su corazón y simplemente para recuperarlo, ellos se humillen delante de ti, Señor, tal como dice Pedro, humillaos, ¿sí?, bajo la poderosa mano de Dios, y expresen desde su corazón su temor, su preocupación, su miedo, su ansiedad. Y gracias porque tú ya los has perdonado por tener ese tipo de pensamientos y puedes restaurar sus vidas, Señor, para tu gloria. Bendito sea, Señor. Bendice a la iglesia de Quilpué y a cada uno de los que la componen, a los que están oyendo esta prédica, Señor, o la van a oír o ver. Y permite, Señor, que todas nuestras peticiones, Señor, no solo sean consideradas por ti, sino hagas llegar la respuesta que tanto anhelamos en nuestros corazones, para nuestras familias, para nosotros mismos. En el bendito nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.